Aquí Marjan B. Bienvenido, bienvenida a mi sesión en este Tenerife Winter Sessions de Warandinga Tech. ¿Te parece si entramos directamente al tema? Porque te traigo Copilot, te traigo ciberseguridad y vengo a iluminarte un poco. A ver, déjame que ajuste la cámara y nos vamos. Así mejor. Pues como te decía, bienvenido o bienvenida a mi sesión. Primero de todo, pues agradecerte que te hayas pasado por aquí, pero me gustaría sobre todo agradecer a la grandísima organización que siempre nos traen un formato súper divertido de evento. Y la verdad es que, bueno, pues la comunidad Microsoft en España es una comunidad increíble, pero la verdad es que sigan saliendo iniciativas de eventos como este, donde podamos abrazar desde toda la península a nuestros compañeros de Tenerife, pues mucho mejor. Así que, como te he comentado, te vengo a traer un tema sobre copilots, que es abusando del OAuth, del Organizational Authorization, con flujos delegados, con orquestación de agentes en Power Platform. Hoy vengo pues a iluminarte un poco sobre los grandes problemas que tenemos la gente que trabajamos en ciberseguridad con Copilot Studio y con Power Platform, y para que seas un poco más consciente de cómo construyes tus flujos. Sobre todo, antes de empezar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Siempre son aquellos que impulsan las comunidades, impulsan a nuestros compañeros de Warandinga Tech, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar un poco en detalle. Antes de enseñaros la presentación y el tema y todo, para los que no me conozcáis, pues me podéis encontrar en redes sociales. Trabajo como Low Code IA Security Architect en Siemens. También doy clases en Utamed de Machine Learning. Pero bueno, vamos a saltarnos esto. Si no me conocéis, tenéis aquí las redes de contacto. Si ya me conocéis, pues agradable volveros a saludar de nuevo. Vamos a por el tema en sí. La falsa sensación de seguridad en low code. Mirad, cuando nosotros trabajamos con herramientas como Power Platform, creemos que por el hecho de que son low code y que son plataformas en que creamos aplicaciones y flujos, pues básicamente con arrastrar cajitas, creemos que eso le quita la peligrosidad que puede llegar a tener cuando desarrollamos aplicaciones y las lanzamos en la nube. Y nada más lejos de la realidad, porque el problema de estar dando una herramienta tan poderosa donde cohabitan desarrolladores y no desarrolladores es que si toda la plataforma como tal no está bien gobernada y no está bien monitorizada, que, spoiler, es muy difícil, siempre acaban habiendo pues casos de uso que no terminan de estar del todo controlados. E incluso peor aún, a veces pues hay especialistas, hay gente que desarrolla, que realmente cree que entiende qué es lo que está sucediendo porque lleva muchos años trabajando con Power Platform, pero sin ese concepto de identidad, autorización y cómo los tokens se propagan a lo largo de la plataforma, pues si no tenemos ese conocimiento, a veces podemos estar comprometiendo como tal todos los datos de nuestros clientes. Así que lo que vengo es a mostrarte un caso muy típico, súper típico, de cómo tenemos Shadow Copilots y el por qué esta falsa sensación de seguridad pues es siempre como muy presente, ¿no? Como os decía, solemos pensar eso, pues que la Power Platform no debería ser una superficie de ataque, porque al final, pues bueno, es low code, como es low code está muy bien protegido, es muy difícil hacer cosas fuera de la plataforma, con un mínimo de seguridad pues ya está todo hecho. También he oído como, bueno, pues como Copilot Studio no es una plataforma de desarrollo de agentes como tal, pues bueno, la capa de exploit o la posibilidad de exploit pues es más baja. Y si bien es verdad que con las características más limitadas también es más difícil provocar ciertos incidentes, eso no quiere decir que estemos totalmente libres. Entonces, la verdad es que cuando trabajamos con copilots, sobre todo en Copilot Studio, se nos generan dos grandes problemas. El primero es cuando combinamos la identidad de quién está hablando con el copilot y en nombre de quién el copilot tiene que actuar
con los tokens que está utilizando, y a la vez, si lo combinamos con herramientas como puede ser con conectores personalizados, con MS Graph, con otros SaaS, al final perdemos el control del flujo de datos, pero también perdemos el control de con qué identidad y con qué tokens se está autenticando en todas las fuentes que pueda acceder el Copilot. Y ya ni os digo si ese Copilot forma parte de una orquestación de otro Copilot. Entonces la trazabilidad de la identidad de estos agentes es muy complicada. Y veremos que lo que está provocando o las grandes vulnerabilidades que se han detectado últimamente en Copilot, o si me seguís en LinkedIn veréis que a veces comparto escenarios donde fácilmente un Copilot puede robar credenciales o se puede infiltrar en tu tenant de una manera totalmente silenciosa, entenderéis que es que en el momento en que la plataforma se vuelve mucho más simple, lo que estamos simplificando también es el tipo de ataque que vamos a tener dentro de la plataforma. Ya no tenemos un malware con un código que hace un exploit muy técnico dentro de la plataforma, sino que como la plataforma es sencilla, a la vez también estamos simplificando la manera en la que los ataques se van a producir en la plataforma. Simplificar los ataques no quiere decir reducir la peligrosidad, simplemente estamos simplificando la manera en la que podemos dejar entrar a atacantes en nuestra plataforma. Pensad que Copilot al final están desarrollados en entornos Power Platform con conectividades pues, a Teams, a SharePoint, a OneDrive, y un mínimo de error en cómo el Copilot se identifica, se autentica y gestiona los tokens que tiene internamente puede dejar al descubierto toda la plataforma. Y un poco hoy es lo que os vengo a contar. ¿Qué es un Shadow Copilot? Bueno, pues si trabajáis en IT, decíamos que los Shadow ITs eran todas esas aplicaciones que son muy difíciles de rastrear porque antes Power Platform lo era muchísimo, aparecían como setas o, por ejemplo, están utilizándose SaaS externos a nuestro tenant y en el momento en que nosotros perdemos visibilidad de qué se está construyendo en esas plataformas, perdemos visibilidad del flujo de datos. El Shadow Copilot es una idea parecida. Es básicamente la idea de que tenemos copilots en nuestra organización que no entendemos con qué permisos están accediendo dentro de los datos. Es decir, yo sé, porque lo puedo ver y lo veremos, que tengo un montón de service principals que al final son copilots, pero soy incapaz de ver con qué permisos están accediendo a las fuentes de datos de un modo centralizado. Y si bien el maker, la persona que está creando el Copilot, puede ver y puede tener la sensación de que está controlando bien las identidades, si yo desde fuera, desde el punto de monitorización de toda la organización, quiero ver qué está sucediendo, no tengo nada de visibilidad. Y como podéis comprender, pues si tenemos Shadow Copilots y además no sabemos qué están haciendo, pues se transforma en un error o en un problema bastante grande. Y el problema no es que estos copilots estén abusando de los tokens que han recibido a través de autorizaciones que veremos a lo largo del flujo, sino que el problema es que como no tenemos una manera directa de controlarlos, nos olvidamos de ellos y nos olvidamos que esos escenarios existen. Y esto es lo que quiero que os quedéis hoy. Estos escenarios que os voy a enseñar un ejemplo, pero hay miles de ejemplos parecidos, existen en las organizaciones. Y el problema no es que existan, el problema es que nos olvidamos de monitorizarlos y controlarlos. Y si algún día nos atacan a través de estos vectores, entonces es cuando vamos a estar bastante fastidiados. ¿Cómo funciona el OAuth delegado? ¿Cómo funciona el OAuth delegado? Imaginad que le dais vuestra tarjeta de acceso a un compañero para que entre a una sala concreta, pero esta tarjeta no dice solo esta sala, sino simplemente dice actúa como yo en cada sala que entres. Ese compañero no es malicioso,
Pero ahora, con esta tarjeta de identificación, va a poder entrar a cualquier sitio al que tú tengas acceso. Pues eso es cómo funciona el OAuth delegado. Funciona exactamente así. Significa que el token representa ahora mismo al usuario inicial, no a la aplicación que está accediendo. Y esto es muy importante. Cuando un copilot, un flow o un conector usan permisos delegados, no están diciendo soy esta aplicación y voy a entrar en nombre del usuario, sino que directamente cuando se autentican dicen soy Mar actuando ahora mismo. No hay un scope funcional que diga dame estos permisos solo para responder esta pregunta o dame la posibilidad de entrar solo en esta sala. Por desgracia, los scopes que tenemos en los permisos delegados es o me dejas entrar en salas y leerlas, escribirlas, modificarlas o no me dejas entrar en ninguna. Pero el scope funcional es muy difícil de controlar. Por ello, una vez haces el login contra la aplicación que te está pidiendo los permisos delegados, lo que haces es concederlo. Pero ya no lo haces como una app como tal, sino directamente como tu identidad. Y esto, uno de los grandes riesgos que provoca es lo que se conoce como Silent Token Reuse. Porque en el momento en que tú le has dado ese permiso delegado a esa aplicación, vamos a partir de ahora a hablar de copilots, ¿de acuerdo? Ya no tienes que volver a presentar la tarjeta nunca más. Ese compañero ya no te va a tener que volver a pedir la tarjeta nunca más, porque ese token queda cacheado dentro de la aplicación, dentro del copilot, y para siempre, a no ser que haya una nueva actualización, a no ser que haya cambios en la funcionalidad, para siempre ese copilot, ese agente, va a poder actuar como tú en el futuro para el scope, para los permisos que se le han sido dados. Quiere decir que ya no solo cuando se lo has pedido, sino para siempre va a tener ese token cacheado dentro de ti. Y esto es lo que se conoce, como he dicho, como Silent Token Reuse. Y es que, sin quererlo, ese token puede ser reutilizado fuera del contexto para el que fue guardado. Y es ideal para hacer una exfiltración silenciosa de datos o para acceder a un uso continuo de datos que no querríamos. Lo que quiero que entendamos también es que cuando hablamos de token reuse, y voy a hablar o silent token reuse, es que hay ciertos conceptos que no quiero que mezclemos porque es importante que entendáis para la demo. Los service principals, ¿de acuerdo?, que se generan en Entra ID, se crean a nivel de plataforma. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros creamos un copilot ahora mismo, vamos a poder ver el service principal del agente que hemos creado. Se va a crear como una aplicación, ¿de acuerdo? Pero solo nos va a decir efectivamente que se ha creado un copilot. No va a identificar todos los permisos delegados que de manera directa o indirecta va a tener este agente. Por lo tanto, decimos que el service principal del agente no es o no va a ser siempre el actor real desde el punto de vista del OAuth. ¿Qué quiere decir? Que dentro del copilot se hayan configurado permisos delegados no quiere decir que cuando se cree el service principal en Entra ID yo voy a ser capaz de ver estos permisos delegados que se han configurado, porque no es así y este es uno de los grandes problemas. Además, para que lo entendáis, este service principal solo es el vehículo, solo representa el agente como tal en el que viajan todos los delegated permissions que tiene dentro del propio copilot, ya sea a través de flujos, custom connectors, acciones, prompt actions, tools, skills, cualquier cosa que nosotros hayamos configurado. Pero no vamos a poder ver ni qué prompt lo disparó, ni qué agente, ni cuál es la intención original para la que se definieron estos permisos delegados. No se va a poder ver nada. Y la visibilidad real que tenemos end-to-end, que es lo que aquí también quiero que entendáis, es que va a estar repartida entre Entra ID, Consent Logs, Signing Logs y Defender for Apps. Es el principal problema que tienen ahora las grandes organizaciones con toda la sobrepoblación de agentes que están teniendo. Y es que ahora, creados sobre todo desde el ecosistema Microsoft, y es que no tenemos una plataforma donde yo pueda ver
todos los permisos que se están consintiendo dentro del contexto de uso de la gente. Lo que lo tengo es particionado. Yo puedo ver en Entra ID si hay ciertas aplicaciones que han sido creadas con ciertos consensos. Puedo ver en Consent Logs si el usuario ha consentido algún tipo de permisos para ciertas aplicaciones. En Signing Logs lo mismo. Y en Defender for Apps lo que yo puedo es entrar dentro del contexto del flujo, por ejemplo, o de una aplicación de Power Apps, si entra dentro del ecosistema o del Custom Connector, y puedo ver si allí se están delegando algunos permisos. Pero no tengo la visibilidad end-to-end. No puedo ver desde el principio hasta el final quién pidió el permiso, quién lo ha gestionado, quién se lo ha dado y al final cómo lo ha consumido el Copilot. Por eso hablamos de abuso de permisos delegados. Y ese es el problema, que en Power Platform no auditamos agentes, auditamos a día de hoy entidades. Y para eso ya va a ser demasiado tarde. Siempre voy a hacerlo de manera reactiva. Como no tengo el end-to-end para ver todo el flujo, en el momento en que yo quiero auditar esa identidad, entonces ya va a ser demasiado tarde porque va a ser en el momento en el que yo tenga el ataque. ¿Qué vamos a ver hoy? Os voy a enseñar un ejemplo de cómo todo este ecosistema de permisos delegados pertenece a lo que consideramos Shadow Copilots, cuál es el riesgo que compromete, lo fácil que es que un usuario, un maker, los comprometa, los provoque, disculpad, incluso un maker muy experimentado o un developer medio, sin entender cuál es el riesgo que eso está provocando a la larga dentro de la organización. El escenario que os traigo es que vamos a crear un agente en Copilot Studio, ¿de acuerdo? Este agente va a llamar a un flujo que va a tener dentro de Power Automate. Este flujo siempre lo va a llamar en el contexto del usuario que interactúa con el agente. No vamos a utilizar el owner, ¿de acuerdo? Los permisos del owner o la referencia de la conexión del owner, sino que vamos a utilizar siempre el contexto del usuario que está hablando con el agente. Este agente va a utilizar un flujo y dentro de este flujo vamos a tener un Custom Connector. Este Custom Connector lo que hace es llamar a Microsoft Graph y se conecta con permisos básicos que podríamos tener sin ni siquiera pedir al administrador que los apruebe. Esto lo hemos hecho a través de una aplicación de Entra ID, ¿de acuerdo? Que esta sí que tiene permisos delegados básicos, lee todos los documentos, escribe todos los documentos, mi calendario, todo lo que respecta al contexto del usuario. Entonces, lo que va a hacer este escenario es que el Custom Connector de MSGraph va a usar el token del usuario para leer los últimos documentos que ha tenido el usuario. ¿Qué va a pasar aquí? Y ya os lo adelanto, que la gente no va a tener acceso directamente al Custom Connector, lo hacemos a través del flujo, pero el agente recibe a través del token que hemos tenido del usuario toda la información que tenemos de sus documentos. Y ahora mismo tenemos de sus documentos, pero podríamos tener de leer el calendario, de modificar el calendario, lo que fuera. Ya os adelanto que aquí el riesgo es que como este flujo se lanza a través de un prompt, ¿de acuerdo? No tenemos control real de cuándo la gente va a ejecutar este flujo o cualquier otro accediendo a los permisos del usuario. Si este agente está dentro de un usuario, dentro de ese contexto, y el usuario le pide modificar cosas, el agente siempre lo va a hacer a través del token que tiene el conector. Por lo que si algún día sucede algo y queremos echar para atrás, vamos a ver que eso fue lanzado desde una aplicación, pero no vamos a ver cuál ha sido el agente que ha abusado de ese token. Y lo peor es que si ese agente algún día se utiliza en una orquestación, ¿de acuerdo? Forma parte de una orquestación y ya tiene el token en caché, va a estar accediendo con todos los permisos que le hayamos dado a la aplicación original para ese Custom Connector y hacer lo que quiera según pues, lo que el prompt le pida. Entonces, vamos a ver un end-to-end, ¿de acuerdo?
Pero lo que quiero que os quedéis es que esto es un escenario como súper típico, muy fácil, creemos que no hay ningún riesgo, pero al final lo que estamos haciendo es abrirle a la gente, a través del flujo, el acceder a un token de usuario que no debería acceder o una información que quizás no debería acceder. Y lo peor de todo es que el usuario solo va a consentirlo una vez, va a consentir el acceso a esta aplicación que utiliza Custom Connector una vez. Y ya nunca más, cuando siga hablando con el agente, se va a acordar de todos los permisos delegados que le ha permitido a la gente a través del Custom Connector tener. Vamos a echarle un vistazo. Mirad, esto es lo que os comentaba. Cada vez que creáis un Microsoft Copilot, ¿de acuerdo? Automáticamente, pues os crea un nuevo Service Principal. Lo que pasa es que yo aquí en el Service Principal no tengo absolutamente nada. No tengo ningún tipo de autenticación, no tengo ningún tipo de permisos. Básicamente es el vehículo, está vacío. Pero si yo me voy a este agente, que es este que tengo aquí, os lo voy a hacer un poco más grande, en verdad sí que existe y en verdad, como os he comentado, sí que tiene algo configurado. Lo que tiene configurado este agente es un agente muy sencillo, se supone que es un asistente de IT y para lo que debería servir es para que me respondiera preguntas de mi día a día, ¿de acuerdo? Lo que sí tiene, os lo he creado muy fácilmente, es un flujo de Power Automate. Vale, ¿qué sucede aquí? Yo tengo este flujo de Power Automate, ¿de acuerdo? Lo tengo aquí. Este flujo de Power Automate es súper sencillo, ya os lo digo. Lo que hace es llamar un Custom Connector. Entonces, si os acordáis del flujo que os he enseñado, vale, tengo un agente que llama un flujo. Este flujo tiene llama un Custom Connector. Yo aquí tengo una referencia de la conexión, pero no va a ser esta la referencia de la conexión que utilicemos cuando se lanza este flujo desde dentro del agente. Si yo lo lanzo desde fuera, se va a utilizar la referencia de conexión que yo tengo en este entorno, que ahora mismo soy yo. Pero si este flujo que está configurado para que sea llamado desde un agente es llamado desde un agente, lo que le va a pasar va a ser el contexto de la persona con la que está ejecutando el flujo. Hasta aquí, guay, ¿no? Vale. El Custom Connector que yo tengo es un Custom Connector súper sencillo que se conecta a Microsoft Graph. La verdad es que lo único que hace es accede a Microsoft Graph y puede acceder a los ficheros de un usuario, ¿vale? Y puede leer todos los ficheros que tiene el usuario. Por lo que si yo me vuelvo aquí y me voy a los registros de aplicaciones y busco, pues creo que era Shadow, aquí la tenemos, pues puedo ver que efectivamente es una aplicación que yo he creado, le he dado un montón de permisos y esta es la aplicación donde yo le he dado los permisos delegados, que como podéis ver no tiene ningún tipo de admin consent, ¿vale? O sea, aquí nadie de gobierno sabría que yo acabo de crear una aplicación que tiene unos permisos delegados del usuario. Entonces, hacemos otra vez. Tengo un Custom Connector que va a utilizar esta aplicación para extraer datos, en este caso lo he limitado solo por scope a mis ficheros, los últimos ficheros que he abierto, ¿vale? Y que es llamada desde un flujo. Bien, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo utilizo, digamos, este flujo desde Copilot Studio? Lo he dejado aquí para que lo veáis. Cuando yo le digo al Copilot Get My Recent Files, lo primero que hace un pop-up porque me pide el consentimiento para que yo le delegue mis permisos. Volvemos, esto solo lo va a hacer una vez. ¿Vosotros veis aquí los permisos que me está pidiendo? No. Problema número 2 que os decía. Yo como usuario cuando hable con este Copilot no tengo, yo ahora sí que lo sé porque lo acabo de crear y soy el maker, pero cuando yo lo publique en un Teams, yo como usuario no tengo ni idea de qué permisos va a tener este Copilot cuando yo le diga que acepto a que pueda llamar a este Custom Connector, que no sé a qué aplicación tiene y no sé qué permisos se le han delegado a esta aplicación.
Bueno, pues el mismo problema lo tienen vuestra agente de gobierno en Entra ID, que se van a Consent Logs, se van a Sign-in Logs, pero no tienen la imagen real de lo que está sucediendo. Van a ver que un usuario le ha dado permisos a esta aplicación, pero no va a saber que esta aplicación está siendo llamada y gestionada por un agente. Y lo peor de todo es que cuando yo le doy allow, ¿de acuerdo? Y me dice, pues mira, el fichero que más recientemente has abierto es este. Ahora mismo voy a poder seguir utilizando este copilot, voy a poder seguir decirle otra vez get my recent files, porque ahora mismo solo le he configurado este endpoint, pero podría haberle configurado todos los que yo hubiese querido. Vale, ¿veis? Entonces no lo vuelvo a pedir, el consentimiento está dado y aquí es donde tenemos el problema. Se ha cacheado el token, a partir de ahora ya no hará falta que este usuario para este agente vuelva a delegar los permisos, tampoco sabe el usuario qué permisos ha delegado el agente y cuando este agente sea utilizado para cualquier otras cosas o pueda ser orquestado por otra agente, ya va a disponer a través del flujo de Power Automate del token del usuario dentro del contexto del agente. Si nosotros vamos otra vez a Audit Logs, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a poder nosotros ver, permitidme que cambie los últimos 7 días, aquí es donde vamos a poder ver todas las veces que una aplicación ha pedido consentimientos a un usuario, se ha cambiado el service principal, son todos los logs de auditoría que hay en nuestro Azure. Si yo en vez de los logs me voy a los signing logs, aquí es donde yo puedo ver cada vez que un usuario déjame que también así se ve todo absolutamente, ha podido consentir ciertos permisos, con qué aplicación ha interactuado. Aquí veis, por ejemplo, de acuerdo, pues que he interactuado con esta aplicación porque le he concedido los permisos, aquí lo vemos otra vez, pero aquí, como veis, no hay en ningún momento nada que tenga que ver con Power Virtual Agents, porque podría ser que aún hiciera referencia al antiguo. Esto de aquí simplemente es que yo he iniciado sesión, ¿vale? En Copilot Studio, internamente se sigue llamando Power Virtual Agents, pero no hay ningún reflejo donde yo pueda ver a través de dónde se han consentido esos permisos. A través de Sentinel y a través de Application Monitoring y de Application Logs, ahí lo único que podría ver otra vez es a nivel de la aplicación esta que yo he creado en Azure. Seguimos sabiendo que en verdad este token ha sido recibido por un agente, ¿de acuerdo?, a través de un flujo. Y no sabemos que este agente, cuando vuelva a ejecutar ciertos flujos que utilicen el mismo Custom Connector o que utilicen la misma aplicación, ¿de acuerdo? Pueden ser Custom Connectors distintos, pero utilizando la misma aplicación, el agente no va a tener que volver a pedir autorización porque ya estará toquetizado. Lo último que os quería enseñar, que es lo que os he estado comentando, es la parte del acceso preliminar a la preview de la Agent Identity. Aquí es lo que quería puntualizar antes. Hay un poco de malentendido, porque esto lo único que viene, como he ido comentando, es a sustituir los service principals. Aquellos que cuando nosotros creamos un Copilot Studio, un Copilot en Copilot Studio, se crea un service principal y ahí no se gestiona ningún tipo de permisos. Aquí la idea es que en vez de que tengamos que crear una aplicación y tengamos el service principal del Copilot, en vez de crear una aplicación que va a consumir el Copilot, es que podamos ya gestionar los permisos a nivel de la identidad del Copilot. Eso sería increíble, porque entonces podríamos ver efectivamente qué Copilot está pidiendo ciertos permisos de tipo agente, que creo que va a ser los dos permisos o tipos que vamos a tener, tipo agente y tipo delegado. Y entonces es cuando vamos a poder entrar aquí en este portal. Mirad, hay muchos de ejemplo, pero aquí es que cuando yo accedo, esto es la misma idea, yo puedo ver específicamente qué permisos se le ha dado tipo delegado y de tipo aplicación a este agente. Entonces este problema de trazabilidad ya no lo vamos a tener, el abuso lo vamos a tener que seguir gobernando, pero lo va a facilitar muchísimo. Pero lo que no nos va a simplificar es
la visibilidad y el gobierno, ¿de acuerdo? El abuso de OAuth va a seguir existiendo y lo vamos a tener que seguir controlando. ¿Podríamos en este ejercicio que os he enseñado haber impedido los permisos delegados? Sí. Me podríais decir, bueno, Mar, pues si los permisos delegados son tan malos, vamos a limitarlos. Mirad, solo tenemos 3 maneras de limitarlo. La opción A es que, bueno, pues no vamos a delegar los permisos del usuario porque vamos a crear una functional account que tenga todos los permisos que yo quiera. Utilizo esa functional account, esa cuenta funcional para crear el agente y para ejecutar toda la gente y yo me lavo las manos. Mirad, esto aumenta muy altamente el riesgo de trazabilidad, porque si yo tengo una service account con muchísimos permisos para cubrir una gran parte de escenarios, nunca voy a saber cuál fue el usuario que lanzó el flujo para que a través del token de esta functional account accediera a los ficheros o a lo que fuera. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se mete en mi organización, solo necesita acceso a ese copilot para poder acceder a todo. Bueno, pues esto es altamente con mucho riesgo, tanto si utilizamos functional account como los permisos de un owner de copilot. Esto no se hace nunca cuando trabajamos con agentes. Nunca. Tenemos que siempre poder trazar quién persona lanzó la acción del agente y en permiso de quién el agente la ejecutó. Esto es como la premisa importantísima cuando trabajamos con agentes. La segunda es que trabajásemos con permisos de aplicación. Bueno, pues dejamos de trabajar con permisos delegados y empezamos a trabajar con permisos de aplicación. Esto tiene un pro, que es que no le vamos a pedir al usuario permisos. El contra, lo mismo que nos pasaba con las functional accounts, que ampliamos la superficie de ataque porque va a ser una aplicación que va a poder acceder a un montón de endpoints ya sin ni siquiera basarnos en un usuario, sino directamente a un rango de la organización. Y además, siempre vamos a necesitar el consenso del administrador. Y ya os digo que para según qué permisos hay muchas organizaciones que no nos van a dejar hacer eso, porque ya entramos en temas de seguridad más seria. Y ya sería un escenario en el que todo este Shadow Copilot ya no se daría, porque estaríamos en un desarrollo mucho más profundo y más técnico, por lo que no entra en el escenario que os estoy planteando. Y la opción C, que es la que está empezando a emerger, es la de la identidad del agente que está introduciendo Microsoft. Pero ojo, cuidado, que os traigo un poco también de clarificación aquí. Si somos capaces de darle una identidad propia al agente, podríamos gobernar mejor la identidad separada de esta propia agente, darle a la gente solo estos permisos y por lo tanto que la gente no fuera pidiendo permisos delegados a nuestros usuarios. Esto suena fenomenal, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos aún en un camino de preview muy grande, seguimos teniendo el mismo problema funcional y es que los permisos se van a dar a nivel de plataforma y no vamos a poder acotar a nivel de funcionalidad. Seguimos teniendo el mismo problema, el problema de aplicaciones, pero esa es la línea a la que se quiere ir. ¿Qué sucede? Que igualmente el Agent Identity que nos va a introducir Microsoft o que nos está introduciendo Microsoft no elimina la autorización a nivel de organización, ¿de acuerdo? Ni los Custom Connectors, no elimina nada de lo que hemos visto antes. Lo único que cambia es quién es el sujeto de identidad y dónde puedes gobernarlo. Es verdad que en este flujo tan largo que hemos visto, donde se perdía la visibilidad de dónde estaban, quién tenía la pelota, ¿no? ¿Quién tiene el token? ¿Quién la ha pedido? ¿Quién se lo hemos dado? Pues no lo vamos a perder tan fácilmente. Lo que pasa es que si antes, o sea, ahora, con lo que os he enseñado, el token nos decía, soy Juan, y el agente no existía a nivel de identidad y la aplicación, hemos dicho, el service principal de la API solo era un vehículo, con el Agent Identity ya no va a ser entro en esta habitación o cojo estos archivos porque soy Juan, sino que soy este agente que voy a coger estos archivos y voy a poder trazar directamente que ha sido un agente virtual y quién ha ejecutado este agente que ha accedido a ciertos
a ciertos recursos. El usuario solo nos dará el input, ¿no? No la identidad, solo va a ser el que dé las instrucciones. Lo que pasa es que, bueno, el App ID dejará de ser quien actúa para pasar a ser el cómo actúa. Igualmente vamos a seguir teniendo el problema del gobierno y del control end-to-end, pero sí que se va a simplificar muchísimo el flujo, esperamos, porque aún todo el tema del Agent Identity aún está en preview, pero ahora la idea es que si lo activáis en vuestros entornos de Power Platform, en vez de crear Service Principals de cada vez que creéis un copilot, va a crear un Agent Identity. Y la idea, esperemos, es que allí podamos gestionar directamente los permisos o los permisos que ese agente está gestionando dentro de su propia configuración dentro de Power Platform. Eso sería lo ideal. Pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias por quedarte en mi sesión. Muchísimas gracias por el tiempo. Otra vez, muchísimas gracias a la organización por esta oportunidad. Me encanta poder tener un momentito para hablaros de ciberseguridad y Power Platform. Y nos seguimos viendo por eventos, por internet, por LinkedIn, por redes. Cuidaros muchísimo y tened cuidado con vuestros copilots. Adiós.